Bueno, ahora sí, vamos a ir arrancando entonces. Bueno, antes que nada, gracias a todos por conectarse. eh, Gracias por la oportunidad también de dar esta charla. Espero que les resulte interesante esta propuesta que les traemos junto al Polo Tecnológico. La idea de la charla de hoy es hablar un poco acerca de las tecnologías de impresión 3D, dándole un poco, digamos, una vuelta de tuerca, no tanto a la parte tan técnica y demás, sino a las posibilidades que traen este tipo de tecnologías, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Así que bueno, vamos a, vamos a tener una presentación en la cual vamos a ver un poco los principios, los fundamentos de la impresión 3D, pero quizás el énfasis va a estar puesto en las posibilidades que trae y por qué resulta una técnica de manufactura tan novedosa, ¿sí? Tan revolucionaria como van a ver que lo voy a llamar en un momento de la presentación. Así que bueno, seguramente van a seguir conectándose de a poquito, pero para no estirar tanto la charla vamos a ir arrancando, ¿sí? Yo voy a pasar a compartirles la, la presentación. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la introducción. Me voy a presentar antes que nada. Mi nombre es Danilo Pisolito, yo soy ingeniero mecánico, soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. Me especializo en lo que es manufactura aditiva, técnicas de fabricación digital, ¿sí? Ya vamos a ver que la manufactura aditiva es una de las formas de llamar a la impresión 3D. Así que bueno, como les mencioné recién, la idea de esta charla es que vean un poco las dimensiones de esta tecnología, que es algo que no está para nada lejos del alcance de todos nosotros y que sin duda puede hacer una enorme diferencia en momentos en los cuales por ahí las técnicas de fabricación convencionales tienen algunos baches, digamos, que históricamente han tenido, y este tipo de tecnologías, sobre todo por la masividad de la cantidad de usuarios a las que ha alcanzado, dan realmente una mano importantísima este, para resolver algunas cuestiones como las que estamos viviendo en este momento. A mí siempre me gusta arrancar toda charla introductoria a la impresión 3D con un poco una reseña de lo que es la manufactura, ¿sí? Una pequeña definición. La manufactura, quizá la definición más básica es todo proceso mediante el cual se toma una materia prima y se lo trabaja para lograr un nuevo producto derivado de esa materia prima, que puede o no ser un producto final para la venta, puede también ser un producto intermedio de un proceso de producción más complejo y más largo. Obviamente la mayoría de los productos terminados no solo se basan en un método de manufactura, pero bueno, históricamente han existido siempre tres grandes familias de métodos de manufactura. Lo que se conoce como manufactura extractiva, ¿sí? La manufactura extractiva es, por ejemplo, un proceso de mecanizado en el cual por arranque de viruta se va removiendo material de una materia prima que suele ser un bloque macizo con sobremateriales. De esa manera estamos tallando, por decirlo de alguna manera, una pieza final. Tenemos la manufactura por fundición, históricamente ha existido, digamos, consiste en tomar una materia prima, fundirla, verterla en un molde y cuando se solidifica adquiere la nueva forma que le confiere ese molde. Es una técnica también muy difundida y que data de hace miles y miles de años. La manufactura por conformado, ¿sí? La manufactura por conformado consiste en la aplicación de un esfuerzo mecánico, de fuerzas, de presiones a una materia prima para básicamente deformarla y llevarla a una nueva forma, diferente a la original. Esto es algo muy común para el trabajo de chapas, por ejemplo. Se suelen trabajar mucho por conformado, por ejemplo, lo que es el plegado punzonado de chapas. La materia prima suele ser una chapa plana y por aplicación justamente de todo este tipo de esfuerzo mecánico, de presiones y demás, lo que logramos es tener una pieza manufacturada mucho más compleja que lo que es la materia prima y obviamente también mucho más funcional. Y bueno, recientemente, y cuando digo recientemente me refiero más o menos a la década del 80, hace no demasiados años, surgió un nuevo método de manufactura, que en ese momento surgió más que nada como una idea, todavía no se tenía bien claro cómo llevarla a cabo y eso quizá llegó varios años después, pero es lo que se conoce como manufactura aditiva.
La manufactura aditiva es justamente todo lo contrario a lo que es la manufactura extractiva. En la manufactura extractiva nosotros tenemos un bloque de material y vamos sacando material donde no necesitamos tenerlo para lograr una pieza final tallada, por decirlo de alguna manera. En la manufactura aditiva pasa todo lo contrario. Nosotros es un método de manufactura que se basa en tener absolutamente nada e ir agregando material únicamente en los sectores a donde necesitamos tener material. Entonces, desde un punto de vista técnico, la manufactura aditiva es un proceso muchísimo más eficiente. Si bien hoy quizás es una tecnología un poco limitada por los tiempos de producción, no es la tecnología de fabricación más rápida, hablando en términos de eficiencia es insuperable frente a, por ejemplo, lo que es la manufactura extractiva. Y bueno, ya adelanté hace unos minutos, pero la manufactura aditiva es lo que se conoce también más comercialmente, por decirlo de alguna manera, como impresión 3D. Ahora bien, la impresión 3D es una familia de tecnologías, no es una única tecnología, hay muchas formas distintas de impresión 3D, distintas materias primas, distintas formas de trabajar, digamos, esas materias primas para ir logrando un modelo a partir de las mismas, un sólido específicamente a partir de las mismas, pero todos tienen una cosa en común, todos los métodos de manufactura aditiva tienen una cosa en común, que es que los objetos que se van fabricando se construyen capa a capa, es decir, siempre se comienza por una primera capa, que es la capa que suele estar, digamos, adherida a una plataforma de impresión, esto ya vamos a ver un poquitito más adelante, y a partir de esta capa vamos a ir agregando capa tras capa tras capa para ir dándole de esa manera la forma tridimensional, el volumen 3D a nuestro sólido, a nuestra pieza manufacturada. Hablemos un poquitito de tecnologías de impresión 3D. Hay muchas, hay sin duda muchas más de las que vamos a estar nombrando, pero quiero hacer una pequeña reseña, digamos, de lo que son las tecnologías más comunes. La primera que voy a mencionar es la tecnología DLP o SLA. Son dos tecnologías levemente diferentes, pero son básicamente lo que se conocen como impresoras de resina. Las impresoras de resina son justamente impresoras 3D que utilizan una resina líquida como materia prima. Es una resina fotosensible, es un fotopolímero que cura por la proyección de luz ultravioleta. Es decir, cuando este polímero es como un jarabe, se le emite una luz ultravioleta, eso hace que solidifique. Ese es el principio de funcionamiento en el que se basan estas máquinas. No vamos a entrar demasiado en detalle en cómo funcionan. De hecho, es la primera tecnología de impresión 3D que surgió, la primera idea de impresión 3D que surge en la década del 80, es respecto a este tipo de tecnologías de impresoras de resina. Bueno, son equipos que hoy por hoy de a poco se van haciendo cada vez más accesibles. Existen equipos muy accesibles, digamos, para un usuario quizá no demasiado, digamos, industrial. Digamos, es accesible a empresas pequeñas y medianas sin ningún tipo de problemas, este tipo de máquina. El costo de las materias primas es muy caro, es muy elevado. Y por lo general el volumen de impresión de las máquinas de resina es muy pequeño, justamente porque estamos hablando de materias primas muy costosas. Entonces, son impresoras que se utilizan principalmente para hacer piezas pequeñas y con una enorme cantidad de detalles. Esa es la gran ventaja de las impresoras de resina. Y bueno, existen resinas de diferentes propiedades mecánicas, térmicas, incluso de viscosidad, por decirlo de alguna manera. Existen resinas más flexibles, más rígidas, hay un poco de selección de material como para jugar un poco con la terminación de la pieza, en definitiva. Lo que tiene como ventaja este tipo de tecnología es que frente a principalmente la principal que vamos a estar hablando hoy, que es la tecnología de filamento, lo que se conoce como impresoras de filamento, es que ese capado que suele tener las piezas impresas en 3D, es decir, esa propiedad de estar construido por capas, en este tipo de tecnologías prácticamente es invisible, no solo a la vista y al tacto, sino también en las propiedades de los materiales impresos con este tipo de tecnologías. Es decir, no se ven afectadas significativamente la resistencia de la pieza por el simple hecho de estar impreso en 3D, como sí sucede con otro tipo de tecnologías que vamos a ver más adelante. También voy a mencionar a las tecnologías SLS, que son básicamente sinterizado láser selectivo, son impresoras de polvo sinterizado. Este tipo de equipos funcionan con un polvillo muy fino como materia prima. Se podría decir que es algo análogo al funcionamiento de las máquinas de resina, con la diferencia de que acá es un láser de muy alta potencia lo que funde a este polvillo y le va dando esa solidez capa tras capa.
Y lo que tiene de impresionante este tipo de tecnología de sinterizado láser es que permite trabajar con sinters o los polvitos de materiales de altísimo grado técnico, como aleaciones de titanio, aleaciones de aluminio y demás. Es decir, este tipo de tecnología permite obtener piezas impresas en 3D en metales, y no solo metales comunes y ordinarios, por decirlo de alguna manera, sino realmente metales de muy alto desempeño, y eso hace que sea una tecnología muy utilizada, por ejemplo, en la industria aeroespacial e incluso en el automovilismo de más alta gama, como por ejemplo la Fórmula 1 para el desarrollo de piezas. Eh, Esta tecnología, como se imaginarán, hoy por hoy es la más costosa de todas. Estamos hablando de equipos que, por lo menos en sus versiones más sofisticadas, que permiten trabajar con estos sinters metálicos, cuestan arriba de varios millones de dólares, por ejemplo, para que dimensionen un poco. Entonces, bueno, quizás es una tecnología que hoy por hoy está un poco acotada respecto a los usuarios que pueden acceder, pero eso también sucedía con las otras tecnologías hace algunos años, así que esperamos que el desarrollo de las tecnologías haga que el costo vaya bajando y en algún momento esto pueda ser accesible quizá para la pequeña y la mediana empresa sin ningún tipo de problemas. Lo que vemos ahora en pantalla es un frame, un cuadro de un dron de carreras que está impreso en una aleación de aluminio justamente por este tipo de tecnologías de sinterizado. Las pequeñas columnitas que ven por debajo del cuadro son lo que se conoce como material de soporte. Se utiliza sobre todo cuando la pieza tiene secciones que están en voladizo, que no tienen material abajo y únicamente sirven de sustento. Después la idea de esos soportes es poder removerlos con facilidad y que dejen la menor cantidad de imperfecciones posible. Pero bueno, ahí vemos justamente una pieza con una geometría extremadamente compleja que está impresa ni más ni menos que con este tipo de tecnología de sinterizado láser. Y por último, de las tecnologías que vamos a nombrar y quizás de las que más hincapié vamos a hacer y la que más accesible resulta de estas tres, sin dudas, es lo que se conoce como FDM, tecnología de filamento fundido o simplemente impresoras de filamento. Las impresoras de filamento, quienes estén algo familiarizados con la tecnología, seguramente sean lo que se reconoce comúnmente como la impresora 3D. Es un tipo de equipo en el cual uno tiene principalmente un cabezal móvil, ¿sí? Que junto con movimientos también de la plataforma de impresión, entre justamente ese movimiento relativo entre el cabezal y la plataforma es lo que nos confiere esas tres dimensiones de posición de nuestro cabezal, que en definitiva va a ser lo que nos va a permitir lograr una pieza tridimensional. Entonces, en sí, lo que nosotros tenemos es una materia prima, que es un plástico en forma de bobina, en forma de filamento bobinado, el cual se alimenta al cabezal con un dispositivo que lo tracciona y lo hace avanzar prácticamente a través del pico que está calentado, y una vez que avanza a través de ese pico calentado sale en un estado fundido o pastoso, y eso permite que, según cómo realiza los movimientos del pico, se vaya depositando de manera muy controlada. Una analogía que me gusta hacer es, para los que no están familiarizados con este tipo de tecnologías, pensar en lo que es la pistolita de silicona, ¿sí? Seguramente habrán utilizado alguna vez la típica pistolita de silicona, en la cual tenemos una barra sólida y nosotros la hacemos avanzar mediante un gatillo, pero la hacemos avanzar por un pico caliente y sale derretido. Bueno, imaginen a la impresión 3D justamente como la pistolita de silicona, pero obviamente con movimientos extremadamente precisos, no solo en lo que es la posición del cabezal, sino lo que es el avance del material. Así que bueno, en principio esto es el tipo de impresoras 3D más común, o que más habitualmente se conoce como la impresión 3D o la impresora 3D, pero bueno, sepan que todas estas tecnologías en sí consisten o son parte de la impresión 3D en general. Acá vemos lo que es el aspecto típico de una impresora FDM, el rollo de filamento alimentando el cabezal de impresión, que es el dispositivo que hace que el filamento avance, se funda y se vaya depositando a través de un pequeño pico. Lo que vemos acá a la derecha justamente es la imagen de una pequeña pieza impresa. Habrán notado que también en la filmina de las impresoras de resina había un barquito similar, impresa con la otra tecnología. Este es el aspecto que tiene una pieza impresa con tecnología FDM. En este tipo de tecnología sí es muy difícil lograr una terminación en la cual no se noten las capas realmente, por más que quizás en el barquito en la imagen se ve bastante homogéneo. A simple vista, si uno busca, va a encontrar sin dudas la existencia de esas capas que se van depositando una tras otra.
Y eso no solo se ve reflejado en la terminación y en el aspecto, sino también en las propiedades mecánicas de la pieza. Es decir, son piezas que son anisotrópicas porque la dirección de crecimiento de la misma genera una especie de beta, lo que es similar a la beta de la madera, y les confiere diferentes propiedades según en qué dirección se la vaya cargando a la pieza. Me refiero quizás a solicitaciones mecánicas. Tengo acá un pequeño video para que vean un poco en funcionamiento uno de estos equipos. Puntualmente esta máquina es una Ultimaker, es una impresora muy conocida de una empresa muy famosa en lo que es desarrollo de impresoras FDM. Van a notar que esta máquina tiene la particularidad de imprimir en dos colores a la vez, es decir, es una máquina que tiene un cabezal con doble pico y doble sistema de alimentación, lo cual permite o bien combinar dos materiales diferentes a la hora de trabajar para lograr quizá una región rígida y una región flexible, todo dentro de la misma pieza, o bien, como en el caso del video, lo único que hace es quizá darle un grado más de detalle a las piezas y que no sea de un solo color sólido, sino que justamente son piezas de dos colores, la que van a ver ahora que se va a estar imprimiendo. Ahí vemos, ese es el pequeño pico a través del cual se deposita el material. Ahí recién estaba imprimiendo la primera capa y vemos cómo la plataforma va a ir desplazándose hacia abajo en lo que se conoce como el movimiento Z. A los movimientos se le confiere nombres de X, Y, Z, que son los tres ejes ortogonales que dan justamente ese volumen tridimensional. Y bueno, en principio, esta es la manera en la cual trabajan este tipo de impresoras. Fíjense, la terminación de un equipo como este es realmente muy buena, pero bueno, siempre recuerden que esta tecnología es distinguible fácilmente justamente por el veteado o las capas que sí o sí se van a notar. Por más perfecta que sea la calidad de impresión del equipo, es una característica de este tipo de tecnologías. Bueno, acá algunas características de la impresión. Este taladro de mano, que obviamente es una maqueta, por decirlo de alguna manera, tardó 70 horas en imprimirse y con un peso de 260 gramos de material. Bueno, entonces vamos a hablar muy rápido sobre lo que es el diagrama de flujo de la impresión 3D. ¿Qué necesitamos para tener una pieza materializada en nuestras manos, una pieza sólida? En principio, obtener un diseño 3D, esto lo podemos hacer o bien modelándolo o bien a través de escaneo 3D, que es algo, por las dudas, aclaro, muchísimo más complejo que lo que es, por ejemplo, el escaneo de una hoja, ¿sí? De una hoja 2D. El escaneo 3D es algo mucho más complejo. Bueno, y la tercera opción, si no lo queremos escanear y no lo queremos modelar a mano, dibujar a través de software de diseño asistido, la tercera opción es utilizar un repositorio de piezas. Son bancos, digamos, en los cuales uno puede encontrar miles de objetos que la mayoría son gratuitos, los puedes descargar y están listos para que los imprimamos. Eso es quizá para los que están comenzando en la impresión 3D o no tienen demasiados conocimientos técnicos como para ponerse a modelar. Si bien yo siempre hago hincapié en que el modelado es la mejor herramienta para complementar a la impresión 3D, los que estén metidos en el mundo de la impresión 3D, yo considero que tienen que aprender a modelar porque es realmente cuando uno le saca el jugo que hay que sacarle a este tipo de equipos. Pero bueno, la mayoría de los que están arrancando en esto se basan principalmente en lo que son los bancos de piezas, y hay muchísimas cosas para descargar y poner a imprimir sin problemas. Después, principalmente el software más importante que tenemos acá involucrado es lo que se conoce como programa de laminación o slicers. Son programas que transforman ese modelo digital, esa representación digital, en una serie de capas, ¿sí? Lo que hace es cortarlo en toda la serie de capas que nosotros necesitamos que la máquina fabrique. Luego eso, obviamente, en ese punto nosotros vamos a tener que introducir una serie de configuraciones bastante extensa, y ahí quizás es un poco la complejidad o la parte más complicada de la impresión 3D, pero luego ese capado que genera lo exportamos en un archivo que se llama G-Code, lo pasamos a la impresora a través de un pendrive, una tarjeta SD, hay algunos equipos que tienen Bluetooth o Wi-Fi. El hecho es ese tipo de archivo G-Code ya está listo para que lo ingresemos en la impresora, pongamos a imprimir y la máquina va a ejecutar todo ese código que nosotros le generamos, y si todo está bien, deberíamos tener la pieza que nos interesaba materializar.
Bueno, materiales, acá no me voy a detener demasiado, pero PLA, ABS, PETG, Flex, Nylon son algunos de los materiales existentes para impresión 3D. La mayoría de estos materiales son reciclables, salvo el PLA, que no es reciclable, pero tiene la característica de ser un plástico orgánico, ¿sí? Se obtiene del almidón de maíz y eso hace que sea biodegradable, es decir, no se puede reciclar, no se puede volver a fundir para reprocesar como otro tipo de plásticos como el PETG, el ABS o el nylon, pero sí el PLA se puede triturar y utilizar para abonar la tierra, ya que al ser de origen vegetal es un plástico que tiene nutrientes eh, y no resulta nocivo para el medio ambiente. Parámetros de impresión, estos son un poco algunos de los parámetros que hay que configurar, algunos, hago hincapié en algunos porque en sí son unos cuantos más que los que vemos acá, pero quizás son los más importantes. Pero bueno, esto es lo que se configura en ese programa Slicer que yo mencioné. Altura de capa, porcentaje de relleno de la pieza, el patrón, el espesor de las cáscaras. Las piezas por lo general, lo habrán visto en el video del equipo Ultimaker, no son completamente macizas porque sería una pérdida total de tiempo y de material. Así que suelen tener un entramado interno del cual nosotros podemos modificar a gusto qué tan denso o qué patrón. Y bueno, las temperaturas, velocidades, todo esto son características que dependen mucho de los equipos, de los materiales que estemos utilizando y demás. Entonces, acá vamos a saltar a esta sección que es por qué la impresión 3D es revolucionaria. Y para eso vamos a empezar analizando un poco lo que es el ciclo de la logística o el flujo de la logística de un producto. Es decir, qué es lo que sucede desde que nosotros necesitamos un producto, en realidad, qué es lo que sucede, sí, en el momento en el que nosotros necesitamos un producto. El ciclo suele comenzar en una fábrica, esto sin tener en cuenta lo que es la logística de la fabricación y demás, pero supongamos que nosotros tenemos la fábrica y por arte de magia aparece el producto manufacturado, ya tenemos el producto listo. Por lo general existen numerosas etapas de distribución, de traslado, vamos a suponer que el producto viaja en barco, después viaja terrestre, hace un traslado terrestre, llega a una tienda y recién ahí entramos nosotros como usuarios, ¿sí? Desde el punto en el cual el producto está en la fábrica, que probablemente se encuentre está en otro continente, hasta el punto en el que ese producto nos llega a nosotros como usuario, tenemos un plazo bastante extenso, bastante extenso. Ahora supongamos que nosotros mágicamente podamos eliminar esta etapa de traslado en barco, eliminar el traslado terrestre, eliminar las tiendas y obviamente eliminando esto eliminamos una serie de etapas de almacenamiento intermedio, ¿sí? que básicamente son indispensables en este tipo de ciclos de los productos, de logística. Esto lo vamos a eliminar también. Entonces suponemos que nosotros ahora tenemos la fábrica y tenemos al usuario bajo un mismo techo. ¿Sí? Bueno, eso es exactamente lo que sucede en el momento en el que nosotros tenemos o contamos con una impresora 3D. Esa fábrica ahora la representamos justamente como una impresora 3D. Obviamente, una impresora 3D podemos considerarlo como una fábrica sabiendo siempre las limitaciones que tiene y el tipo de proceso de manufactura que representa. No podemos pensar que eso va a ser una fábrica que nos permita fundir cosas o conformar cosas o utilizar manufactura extractiva, pero en sí, para gran parte de las aplicaciones que uno puede tener desde el sector industrial, es muy útil tener justamente este tipo de equipos y lo podemos considerar tranquilamente como una fábrica. Y para eso vamos a hacer un paréntesis, vamos a ver un caso real de lo que fue un hito histórico, digamos, de la impresión 3D que sucedió en la estación espacial que orbita la Tierra. Para no estirar demasiado la anécdota, lo que sucedió fue que necesitaban hacer un mantenimiento de un equipo y se dieron cuenta que les faltaba una llave torquimétrica, que no la tenían a bordo por algún motivo, o no la encontraban o se perdió. Entonces en ese momento, desde la estación espacial se comunicaron con la Tierra, dieron aviso que necesitaban esa llave, no la encontraban, no la tenían. Y en ese momento, bueno, recordaron que tenían una impresora 3D a bordo de la estación espacial. Una impresora 3D de características muy especiales, obviamente, diseñada para estar orbitando la Tierra. No es una impresora de sobremesa como las que solemos ver cotidianamente. Pero en sí lo que sucedió fue que desde la Tierra diseñaron la llave. Era una llave que salía impresa de una completamente funcional, ¿sí? Con movimiento, con el torque correcto y, digamos, perfectamente funcional. La diseñaron desde la Tierra, les enviaron de forma satelital el archivo y en el espacio imprimieron la pieza. Es decir, fíjense
cómo ese ciclo de producto, toda esa logística que nosotros vimos, hubiera sido una cosa completamente catastrófica, ¿sí? Si no hubieran contado con esa pequeña fábrica, pero muy útil al fin, a bordo de la estación espacial. Esa es la impresora que se utilizó para fabricar esta pequeña llave. Y acá vemos una de las personas que estaban a bordo. Lo que tiene en la mano justamente es esa llavecita. La NASA compartió esta anécdota, compartió el archivo de la llave, lo hizo libre. Está para descargar desde la página de la NASA, imprimirlo con una impresora FDM. Acá no estamos hablando ni de resina, ni mucho menos estamos hablando de tecnología de sinterizado láser. Esto es una impresora FDM de filamento, una llave que se puede imprimir con cualquier material y que es completamente funcional. Y bueno, quizá una anécdota de un poco esto que sucedió y cómo resultó revolucionario la posibilidad de tener una pequeña fábrica a bordo. Y ahí entramos a esta última sección en la cual quiero mencionar algunos proyectos en los cuales se involucró a la impresión 3D como una tecnología clave en esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a arrancar con el caso de los hisopos nasofaringios. Los hisopos nasofaringios son un elemento clave de los kits de testeo de COVID-19 y obviamente en el momento en el cual explota la pandemia y se empezaron a necesitar miles y miles de kits, se agotaron de forma rapidísima. Entonces hubo una empresa llamada Forms, que de hecho es la que desarrolla la impresora de resina que mostré antes en una de las filminas. Esa empresa se puso en contacto con una serie de médicos y de profesionales y en cuestión de apenas unas semanas desarrollaron un hisopo nasofaringio diseñado específicamente para cumplir todas las normas de salud y para ser impreso en 3D en una de esas impresoras de resina. Es lo que vemos ahí en la imagen justamente y esta tecnología permite que todos los centros de salud equipados con uno de esos equipos puedan fabricar a tandas de 300 hisopos a la vez, que salen impresos todos juntos de una, a un costo muy bajo y sobre todo a tiempos completamente récord, ¿sí? En una instancia en la cual quizás los métodos de fabricación convencionales de este tipo de hisopos no darían para nada abasto, porque ahora estamos hablando de que prácticamente cada centro de salud puede tener su propia fábrica para producir este tipo de hisopos. Vamos a ver un video, no vamos a verlo completo para no hacerlo demasiado extenso, pero acá vamos a ver un poco cómo, bueno, fíjense, acá justamente vemos cómo los hisopos salen impresos. Esto que tenemos acá rectangular abajo es la plataforma de impresión y acá tenemos 300 hisopos impresos de una en muy bajo tiempo y a un costo también muy bajo. Esos son los equipos de resina que se utilizaban o que se utilizan para fabricar este tipo de elementos. Y bueno, obviamente no es algo que esté limitado a ser impreso en las impresoras de esta marca Forms. Hay muchísimas marcas de impresoras de resina. Lo importante es que esta tecnología, en realidad este modelo, se compartió y se puede utilizar para imprimir en una enorme cantidad de equipos diferentes. Por otro lado tenemos lo que es ventiladores, respiradores. Seguramente han escuchado hablar de algunos proyectos relacionados con este tipo de desarrollos, pero en sí son dispositivos diseñados para ayudar a la respiración de los pacientes que están comprometidos con los síntomas más graves, sobre todo. Esto que vemos acá es un desarrollo español. Todas estas partes, estas paletas grises que vemos cerca de la bolsa de respiración son piezas impresas en 3D, ¿sí? Acá tenemos un video muy cortito de cómo es que funciona este mismo respirador que veíamos recién. Pero fíjense, es electrónica extremadamente sencilla y partes mecánicas también muy sencillas, pero que sin duda sin la impresión 3D hubiera sido muy difícil imprimir en la escala en la que esto se ha impreso, porque recordemos que estas son piezas que puede imprimir cualquier persona desde su casa con una impresora 3D jovista sin ningún tipo de problema. Es decir, no hay que tener una industria, no hay que ser un profesional. El archivo está libre para descargar y para poner a imprimir con mínimos requerimientos y mínimos conocimientos.
Tenemos acá también otro desarrollo, este es de Polonia, pero también es otro respirador más avanzado que el ventilador que acabamos de ver, pero que en definitiva también todo este dispositivo que vemos acá está impreso en 3D. En este video hay algunas acá imágenes de cómo se imprimen estos equipos. Ahí vemos cómo comienza el proceso de impresión 3D de a poco, cómo se va depositando el filamento a través de la boquilla del equipo. Este es otro de los desarrollos también utilizados masivamente. Acá tenemos un diseño más hobbyista, por decirlo de alguna manera. Esto lo desarrolló una pequeña comunidad de makers, con la premisa de que sea el diseño más sencillo posible, con elementos fácilmente disponibles. Esto que vemos acá es un motor paso a paso, son los tipos de motores que se utilizan en las impresoras, es algo que se consigue muy fácilmente. Un acople elástico, estas barras Acme con tornillas, con tuercas de bronce, también son elementos comerciales muy fáciles de conseguir, y todo lo demás que vemos son prácticamente piezas impresas. Esto es un croquis, digamos, lo que sería un render, y acá vemos ya algunos prototipos terminados. Esto está diseñado también para que se imprima en equipos hobbyistas de volúmenes de impresión lo más bajos posible, justamente para hacerlo lo más disponible, lo más fácilmente replicable posible. También es otro de los desarrollos de los tantos que han existido durante esta pandemia y que han sido sin dudas posibles gracias a la impresión 3D y a los grupos de makers que hay de fondo trabajando día y noche para poder lograr este tipo de desarrollos. Por otro lado, bueno, tenemos el tema de las viseras sanitarias. Seguramente también esto es algo que han escuchado muchísimo. Básicamente son barreras de protección en la cual gran parte de las piezas, digamos, están impresas en 3D. Acá vemos un pequeño video de cómo se imprime uno de los modelos. En sí hay muchísimos modelos disponibles. La función de todos estos modelos son exactamente las mismas para todos. Acá vemos una imagen del Polo Tecnológico, justamente, que es un lugar en el cual se estuvo desarrollando este tipo y fabricando este tipo de dispositivos, de viseras. Se entregaron muchísimas. Hubo un montón de voluntarios trabajando 24 horas durante las peores semanas de la cuarentena, digamos, para poder llevar adelante este proyecto muy ambicioso y que dio resultados excelentes, en el cual se pudo entregar una enorme cantidad de viseras a los profesionales de la salud. Y bueno, esto es con impresoras 3D y un pedazo de PVC transparente o acetato, o lo que se pueda llegar a conseguir. Digamos, son dispositivos realmente muy útiles y que han logrado su objetivo, ¿no? Que era dar una mano en un momento en el cual el abastecimiento de insumos médicos lamentablemente dejó bastante que desear, por decirlo de alguna manera. Obviamente, teniendo en cuenta que era una pandemia mundial, era algo esperable, pero sin duda, si no hubiera sido por la existencia o la enorme difusión que tiene este tipo de tecnologías de impresión 3D, hubiera sido algo bastante más complicado. Después tenemos las máscaras faciales. Estos son básicamente algunos dispositivos pensados para prolongar la vida de los barbijos, ¿sí? Esto no es algo muy difundido y que se haya visto mucho. De hecho, son proyectos a los cuales le han encontrado por ahí varios puntos flojos, pero sin duda es algo que también ha tenido mucho desarrollo y hay muchas versiones diferentes dando vuelta. La idea de esto era de un solo barbijo poder cortar varios discos y reutilizarlo varias veces para combatir un poco ese desabastecimiento también. Y bueno, elementos varios también, no solo esto, sino que por ejemplo acá vemos válvulas de respiradores. Lo que vemos a la izquierda es una válvula original, lo que vemos a la derecha es una válvula impresa por filamento, digamos, por tecnología de filamento. Y acá vemos las mismas válvulas, pero impresas con sinterizado láser, una empresa que puso a disposición sus equipos y las imprimieron con sinterizado láser, con unas terminaciones y una resistencia impresionante. También esto es un insumo que se terminó rápidamente. Abre puertas para utilizar evitar el uso de las manos. También es algo que se ha visto bastante este tiempo. Splitters para respiradores. Estos son, digamos, unos dispositivos que permiten utilizar un solo respirador con dos pacientes diferentes, y la particularidad que tienen es que
los splitters tienen incorporados, y de hecho salen así ya directamente de la impresora 3D, unas pequeñas válvulas que evitan, que es lo que vemos acá, evitan la contaminación cruzada entre los pacientes, cosa que no sucede con los splitters convencionales. Entonces, el poder desarrollar esto con impresión 3D permitió, por ejemplo, en India, duplicar la cantidad de respiradores que había disponibles en los centros de salud. Bueno, esto es un poco la reseña que les queríamos dar acerca del tema de las diferentes aplicaciones y de la enorme versatilidad que tiene este tipo de tecnologías de impresión 3D. Ahora voy a responder algunas preguntas. Si tienen, me pueden ir dejando en el chat. Yo voy a responder con gusto si hay alguna parte que no haya quedado clara, o si tienen alguna duda respecto a los alcances o a las posibilidades de esta tecnología. No hay ningún tipo de problema, las podemos resolver. Voy a volver a activar la cámara, así nos vemos. Bien, ahí estamos. Bueno, los estoy leyendo, veo que no hay demasiadas preguntas, así que les voy a... Yo recién en una de las diapositivas dejé los datos de contactos. De todas formas se pueden comunicar con el polo tecnológico si quieren tener mi contacto por algún motivo, si necesitan saber algo acerca de impresión 3D. La idea es tratar de difundir un poco este tipo de tecnologías. Es algo que está al alcance de todos realmente, no solo pensándolo como una forma de fabricar estos productos finales. Nosotros hablamos de los respiradores que eran impresos en 3D, hablamos de los hisopos que eran impresos en 3D, pero hubo, más allá de esto, que quizás eran ejemplos muy claros, hubo una enorme cantidad de desarrollos que fueron posibles de forma indirecta, pero sin duda fueron posibles gracias a la impresión 3D, como digamos en la etapa de prototipado, la posibilidad de diseñar algo y en cuestión de horas tenerlo materializado en la mano con dimensiones muy acordes, con una calidad excelente y demás. Sin duda es algo que hace unos años era literalmente imposible, y era algo de la etapa de prototipado era una de las etapas que más estiraba el proceso de diseño de un producto, por ejemplo. Ahora con una impresora 3D uno puede diseñar algo, imprimirlo, probarlo, prototiparlo, testearlo dimensionalmente. eh, Básicamente es un ida y vuelta constante en el desarrollo del producto gracias a la impresión 3D, que quizás son ejemplos menos claros, ¿sí? Menos claros que estos productos finales que por ahí estuvimos viendo ahora, pero que sin duda también revolucionan un poco y cambian el paradigma de lo que es la impresión 3D. Y la manufactura en general, ¿no? Sobre todo el paradigma de lo que es la industria. Acá veo que ya empiezan a llevar algunas preguntas. En cuanto al tipo de material, ¿ha tenido algún tipo de recomendación por bioseguridad? Si te referís al tema de las viseras o las cuestiones así afines a, a los ejemplos que estuvimos viendo últimamente respecto a la pandemia, sí, en realidad hay materiales que están aprobados por estas cuestiones de bioseguridad, principalmente el PLA, por ser un plástico orgánico. Es uno de, es uno de los plásticos que más se recomiendan para lo que es el contacto con el cuerpo humano y demás, ya que no tiene ningún tipo de efecto nocivo para la salud, ni siquiera con la exposición prolongada. Hay otros plásticos que directamente están, no sé si prohibidos es la palabra, pero eh, se recomienda directamente evitarlos, como por ejemplo el ABS. El ABS es un plástico derivado del petróleo, es un plástico que con la exposición al cuerpo humano a la larga trae algunas consecuencias, digamos, quizá no nocivas, quizá no algo permanente, pero que sin duda no es recomendable, por ejemplo, para este tipo de insumos que son de, de característica o de naturaleza más médica, por decirlo de alguna manera. Así que sí, la respuesta es el PLA, por ejemplo, en lo que es impresión FDM, fue el material recomendado
para todo lo que era impresión de estos elementos, como por ejemplo las viseras y demás. Santiago pregunta qué herramientas de software deberíamos aprender para comenzar. Y pregunta si SolidWorks. SolidWorks es una herramienta de diseño, de diseño asistido por computadora, puntualmente de diseño paramétrico, digamos, orientado a todo lo que son piezas técnicas, funcionales, piezas de ingeniería. Y es un poco lo que mencioné cuando vimos el diagrama de flujo de la impresión 3D. No es indispensable saber diseñar, no es indispensable saber SolidWorks, saber Fusion 360, ni manejar ninguno de esos programas de diseño para manejar una impresora 3D. Ahora, si ustedes piensan por ahí utilizar la impresión 3D en un proceso industrial o por alguna cuestión así, digamos, de aplicación en la cual necesiten desarrollar sus propios productos para imprimirlos en 3D, bueno, sí, obviamente van a necesitar tener mínimo a alguien o entrar ustedes un poco en el tema de cómo diseñar esas piezas. SolidWorks es una de las herramientas más potentes para lo que es desarrollo de modelos, así que sí, totalmente recomendado en ese sentido, pero repito, no es algo indispensable para la impresión 3D, pero sí, sin duda, yo recomiendo muchísimo a todo el mundo que hace o que está en el tema de la impresión 3D, siempre les recomiendo aprender algo de modelado, porque yo creo que en el momento en el cual uno soluciona un inconveniente real que tiene, una necesidad real, sentándose, dibujándolo en 3D, pasándolo por el programa Slicer y luego tenerlo en la mano materializado, un diseño propio que hace apenas unas horas estábamos desarrollando, creo que ese es el momento en el cual uno abre los ojos y le ve el real potencial que tiene la impresión 3D. Pero bueno, en sí, digamos, no es estrictamente necesario, pero sí es muy recomendado. Más allá de eso, digamos, lo que sí va a ser necesario para manejar los equipos son principalmente los software de slicing. Voy a mencionar, por ejemplo, Cura o Simplify 3D, que son los programas en los cuales uno le carga esos modelos 3D para luego sacar el código para la impresora. Eso sí va a ser indispensable saber utilizarlo para poder manejar la impresora 3D. Y bueno, después tener un conocimiento mínimo de cómo operar el equipo, cómo mantenerlo principalmente. Son equipos que quizás no son algo plug and play, que uno lo enchufa, pone a imprimir y se olvida, sino que son equipos en los que en general uno tiene que estarle encima, mantenerlas, tenerlas siempre limpias, siempre bien calibradas y demás. Entonces, bueno, eso lleva un pequeño proceso de aprendizaje y quizás es otro de estos skills que uno tiene que empezar a desarrollar cuando uno se mete en este tipo de tecnologías. Bueno, Noemí pregunta, ¿con qué material se podrían hacer moldes para alimentos? Bueno, acá me veo obligado a dar la respuesta formal. En sí, materiales que estén aprobados o que sean seguros para el uso para alimentos, te puedo nombrar dos. Te puedo nombrar el PLA, que es el que hablamos recién, que es biodegradable, orgánico y demás. Y te puedo nombrar al PETG, que el PETG es un material derivado del PET, el típico plástico transparente de las botellas, que está levemente modificado, digamos, como para hacerlo fácilmente imprimible en 3D, pero que conserva todas sus propiedades de ser apto para el contacto con alimentos y demás. Entonces, eso hablando de los materiales. Son materiales aptos para el contacto con alimentos, pero no así la tecnología de impresión 3D. En el momento en el que nosotros agarramos ese material, lo procesamos a través de una impresora y tenemos una pieza que está formada por un montón de pequeñas capitas una sobre la otra, en sí tenemos una topología, una geometría bastante contraproducente a la hora de tener algo en contacto con alimentos, porque esas pequeñas endijas que se generan entre las capas son muy aptas para que se desarrollen colonias de bacterias y demás. Entonces, desde un punto de vista formal, me veo obligado a decirte esto, digamos, los materiales como el PLA y el PETG están aprobados para el contacto con alimentos, la tecnología de impresión 3D no, y no resiste ningún tipo de habilitación o aprobación de ningún ente regulatorio. La realidad y la práctica después es otra, yo no, digamos, tengo que decirlo, esto también, digamos, como experiencia propia, he impreso mates en PETG, que es un material que resiste muy bien las temperaturas y ningún tipo de inconvenientes. He tenido alumnos de cursos que exclusivamente se dedican a hacer cortantes para galletitas o moldes para alimentos, bueno, justamente que es lo que vos consultabas, y los imprimen en PLA y tampoco jamás han tenido un inconveniente. No hay casos de alguien que se haya envenenado o le haya pasado algo por utilizar uno de estos utensilios impresos en 3D en contacto con alimento. Pero bueno, me veo obligado a decirte eso, digamos. No existe, no hay forma de habilitar eso, por lo menos desde una
desde una perspectiva más industrial, y si uno quisiera homologar un proceso de fabricación y utilizar algo impreso en 3D para el contacto con alimentos, lamentablemente no es posible. La práctica después es otra, pero bueno, a ver, Sebastián dice, ¿los materiales tienen distintos tipos de flexibilidad y densidad? Sí, los materiales son distintos, los materiales son distintos. Por ejemplo, mencioné al Flex. El Flex es un material que principalmente está compuesto por TPU. El TPU es la típica fundita de silicona de los celulares, para que se den una idea, así que tiene más o menos esa consistencia. Es un material muy flexible, muy difícil de imprimir también, no es sencillo imprimir ese material, pero cuando uno logra una pieza bien impresa y con las características digamos, el equipo tiene que acompañar, tiene que tener algunas características técnicas y uno tiene que tener algo de conocimiento un poco más avanzado para ese tipo de materiales, pero si uno logra imprimir una pieza en TPU, es una pieza muy elástica, muy flexible. Y bueno, después tenés, por ejemplo, el ABS, que es uno de los materiales más rígidos. PLA, el PETG es un material bastante flexible. El nylon también. El nylon es uno de los materiales más técnicos que existen para impresión FDM y es uno de los que resulta, digamos, es uno de los que mayor resistencia al abuso mecánico tiene, digamos, resiste muchísimo el impacto, las vibraciones y demás. Es un material muy elástico en ese sentido, muy flexible. Así que sí, hay varios materiales disponibles, cada uno tiene sus propiedades. No me voy a extender demasiado porque tendríamos que dedicarle varias horas a hablar de cada uno para que entiendan un poco cada uno de los materiales, pero en sí hay materiales para todas las terminaciones y las aplicaciones que podamos llegar a buscar. Y acá tenemos, bueno, gracias por las palabras a todos los que les gustó la charla. Realmente me alegra muchísimo que haya resultado interesante, así que desde ya les agradezco mucho a todos. Y acá preguntan algún software libre para edición y para slicing. Bueno, los dos software que yo recomiendo siempre hay libres. Para edición, interpreto que te referís a lo que es modelado, y existe un software que se llama Fusion 360, es de la suite de Autodesk, que es una empresa extremadamente reconocida en lo que es software de diseño asistido. De hecho, son los padres del AutoCAD, por ejemplo. Bueno, y tiene una suite que se llama Fusion 360, que es para diseño paramétrico. Ese programa, si bien es un programa orientado para profesionales, tiene una licencia estudiantil, o para uso no comercial, por decirlo de alguna manera, a la que uno puede acceder sin ningún tipo de problema y hacer uso al 100% del programa, ¿sí? Con toda su característica, con todo su potencial. Es una herramienta muy potente y gratuita para modelar en 3D. Y después, respecto a lo que es el slicing, el Cura creo que es seguramente el más nombrado respecto a todo lo que son slicers, por lo menos los gratuitos, que es justamente un slicer desarrollado por Ultimaker. Ultimaker es la impresora que vimos en el video, que imprime en dos colores. Bueno, esa empresa que desarrolla esas impresoras desarrolló también este slicer, que es universal, o sea, es decir, no estamos limitados a usar sus equipos si queremos usar su slicer, sino que viene preconfigurado para una inmensa variedad de equipos, e incluso si por algún motivo la máquina que tenemos no está dentro de los presets, podemos armarlo de cero y utilizarlo. Y es una herramienta muy potente el Cura, así que como slicer libre te recomiendo ese. Bueno, Diego pregunta, ¿qué impresora recomiendo para arrancar? El uso sería para hacer piezas varias en un instituto de investigación. Bueno, en realidad para arrancar o para recomendar un equipo, yo principalmente pregunto dos cosas: ¿qué aplicación va a tener el equipo? ¿Sí? Porque eso es importante para determinar el volumen, por ejemplo. El volumen de impresión. No todas las máquinas tienen el mismo volumen, es decir, que no todas las máquinas pueden fabricar piezas del mismo tamaño. Hay máquinas más chicas, hay máquinas más grandes. Entonces, eso es una de las cosas que suelo preguntar. Y la otra, obviamente, es el presupuesto. Para arrancar, realmente yo recomiendo casi siempre alguna máquina que sea jovista, ¿sí? Eso no es un inconveniente arrancar con un equipo jovista hasta agarrarle la mano, que pueden llegar a ser 2 meses, y quizás si nuestro emprendimiento, si nuestro uso da, tranquilamente se puede dar el salto en ese momento a comprar un equipo más industrial. Pero bueno, equipos como por ejemplo la Creality Ender 3, la CR10, que es una máquina jovista muy buena, pero con más volumen de impresión, también son muy buenas. Así que bueno, todo va a depender
también del presupuesto, ¿no? Hay equipos industriales que son excelentes, como las máquinas de Trideo, por ejemplo, que son de industria nacional. Bueno, ni hablar Ultimaker, que son, digamos, como la que vimos en el video, que son equipos muy costosos también. Así que bueno, en sí todo depende un poco del presupuesto, pero para arrancar, por ejemplo, una máquina como la Ender 3 es un paso con el pie derecho siempre para comenzar en este tipo de tecnologías. Bueno, y acá tengo a Sebastián que me pregunta algún sitio tipo open source para descarga de modelos. Sí, hay varios, pero el que te voy a recomendar se llama Thingiverse. Te voy a escribir acá en el chat. Ahí está, les dejé la web de este. Es un repositorio en el cual todos los modelos son gratuitos. Absolutamente todo lo que encuentren ahí es gratis y hay una enorme cantidad de cosas para descargar, cosas funcionales, cosas estéticas, cosas decorativas, modelos de acción, modelos de, no sé, de películas, de personajes, lo que se les ocurra. Tienen millones de modelos para descargar gratis y creo que es el repositorio más grande. Después hay otros que por ahí son más chicos o más específicos de algún tipo de piezas en particular, pero te recomiendo a Thingiverse como para arrancar. Ahí, este, ahí vas a poder encontrar un montón de modelos súper interesantes. Bueno, y acá Pablo dice, ¿tenés conocimiento de las impresoras 3D que repartió el Ministerio de Educación? Sí, son las máquinas tipo Delta, son unos equipos que tienen una mecánica levemente distinta a lo que nosotros estuvimos viendo acá por ahí en la presentación. Sin dudas, eh, no sé si son la máquina correcta para repartir a los institutos o las escuelas técnicas y demás, ya que si bien son equipos buenos en cuanto a sus componentes y demás, el tipo de máquina que eligieron, si la quieren googlear, se llaman impresoras Delta, lo pueden encontrar así como suena. Tienen una cinemática me refiero al tipo de estructura o a cómo se combinan los movimientos para lograr las 3 dimensiones, que es muy distinta a lo que son los equipos ortogonales o cartesianos, como los que son más comunes de ver, y en definitiva hacen que sean muy complicadas de calibrar. La calibración de las impresoras es algo crucial, ¿sí? Que todo usuario tiene que aprender, porque es algo que se hace, no digo de forma diaria, pero sí de forma periódica. Cada tanto los equipos se descalibran y hay que ir, ponerse un rato, calibrarlo y dejarla funcionando como nueva. Y ese tipo de máquinas tipo Delta, si bien son máquinas que imprimen bien cuando están bien calibradas y son difíciles de calibrar. Entonces yo por ahí pongo un poco en duda la elección que hicieron con ese tipo de equipos, porque sin duda no es el tipo de máquinas para repartir en una escuela técnica. Pero bueno, eso es mi opinión personal. Me parece que había o existen alternativas más fáciles de operar. Sobre todo estamos hablando de escuelas o de lugares en los cuales no hay gente que haya estado capacitándose o que tenga realmente, no sé, eh, el enfoque en manejar ese tipo de equipos, y sin duda ese tipo de máquinas lleva un proceso de aprendizaje bastante más complejo que otras máquinas más accesibles en ese sentido. Así que, bueno, ya son las 6. Vamos a ir dejándolo por acá. Si les parece, les agradezco muchísimo a todos por estar acá presentes, por coparse con las preguntas. La verdad que es un gusto tenerlos del otro lado de la pantalla y poder resolver alguna de las dudas. Espero haber transmitido un poco esta pasión que tengo por el tema de la impresión 3D y que poder, digamos, yo siempre trato de predicar un poco este tipo de tecnologías, ¿no? Para que se me empiece a ver el alcance y que no estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de tecnología de la NASA, salvo la impresora de la NASA que vimos, pero en sí es tecnología más que accesible para todos. Sin duda son equipos que hoy valen menos que un celular, para que quienes no tengan directamente noción, valen menos que el celular promedio, eh, y sin duda son una revolución para todo el que se dedique a quizá un sector industrial o algún tipo de desarrollo de producto o de producción o lo que sea. Tener una maquinita de esta arriba del escritorio es sin duda una herramienta que hay que aprovechar. Hay que aprovechar que vivimos en estos tiempos y este tipo de máquinas están disponibles, porque son realmente muy versátiles y revolucionarias.
Así que bueno, agradezco nuevamente a todos, al Polo Tecnológico por la oportunidad de presentarles esta charla. Espero que les haya resultado interesante y por cualquier consulta que me quieran hacer se pueden contactar directamente con el Polo eh, para que les hagan llegar mi contacto. Yo estoy disponible para cualquier cosa que necesiten. Así que muchísimas gracias a todos y espero encontrarlos pronto en alguna otra charla o en algún otro evento. Un saludo grande.